Buen día, nuestro grupo está conformado por Vanessa Artunduaga, Natalia Cristancho y Geraldine Moriones. El tema asignado es atención para la planificación familiar y la anticoncepción. Voy a iniciar con los objetivos. Dentro de ellos encontramos brindar a las mujeres, hombres y sus parejas asesoría, información y educación para el logro de una elección informada del método anticonceptivo que más se ajuste a sus necesidades y preferencias. Otro objetivo es asegurar la provisión efectiva de los métodos anticonceptivos de elección de la mujer, el hombre o la pareja dentro de la consulta en el menor tiempo posible posterior a la misma, para garantizar el ejercicio pleno y autónomo de sus derechos sexuales y reproductivos. También está responder a las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres de acuerdo a sus necesidades y preferencias. También encontramos contribuir a la reducción de la inequidad reproductiva en situaciones especiales como el embarazo no planeado, especialmente en adolescentes, embarazos de alto riesgo, mujeres después de los 40 años, mujeres con discapacidad, personas con riesgo o portadoras de una infección de transmisión sexual y VIH. Otro objetivo es promover el bienestar y el desarrollo social de la población, promoviendo la paternidad y la maternidad intencionada y responsable. Además, también encontramos cumplir con los criterios de calidad y seguridad clínica en la provisión de los métodos anticonceptivos. También encontramos espaciar los periodos intergenésicos y disminuir la morbimortalidad materna e infantil y reducción del aborto inseguro mediante el acceso a provisión efectiva de anticoncepción en el post-evento obstétrico antes de las 48 horas postparto o posaborto o antes de la alta hospitalaria. Y por último encontramos incentivar la participación de los hombres en la prevención de los embarazos no deseados. Continuamos con la población objeto, que son todas aquellas mujeres y hombres en edad fértil quienes deseen iniciar un método anticonceptivo. Continuamos con las atenciones incluidas. Se encuentra que para este procedimiento se deben incluir las siguientes atenciones. Primero, la atención en salud para la asesoría en anticoncepción. También se debe incluir la elección y suministro de métodos anticonceptivos. Y por último, encontramos la atención en salud para la asesoría de anticoncepción, que son los controles. Continuamos con el talento humano. Pues esta atención se debe realizar por un profesional de enfermería, personal de medicina general, medicina familiar o ginecología, pues según lo definido en el esquema de intervenciones o atenciones en saludes individuales. Además, encontramos que el personal de enfermería podrá realizar los procedimientos y ordenar los medicamentos, insumos, dispositivos y otros procedimientos de acuerdo con lo definido en esta intervención o atención. Y el personal que atiende este tipo de necesidades debe tener conocimiento sobre el proceso, sobre los procedimientos y sobre todo el tema de sexualidad. Vamos a continuar con la descripción del procedimiento. Entonces, esta atención se debe desarrollar en un lugar donde se garantice privacidad, donde se genere un ambiente de confianza y calidez, además de empatía. Se debe hacer uso de un lenguaje sencillo y claro, evitando actitudes autoritarias y hostiles o de crítica, para que las personas pues puedan elegir el método que más les parezca conveniente, pues según el caso. En el caso de los y las adolescentes, pues pueden asistir solos o con un acompañante si esa persona lo prefiere. Durante la asesoría se debe pues brindar una información clara y precisa de la anticoncepción. Además, también se deben permitir aclarar o resolver las dudas que surjan y las preocupaciones de la persona o de la pareja a la que se atiende, pues con el fin de facilitar una elección libre e informada pues del mejor método que se adecue pues a sus necesidades. Y pues se deben tener en cuenta los siguientes elementos. Se debe informar a la persona a la que asiste a la asesoría o a la pareja
sobre su derecho de autonomía reproductiva, es decir, que ellos tienen el derecho pues a decidir la cantidad, el intervalo y el momento oportuno de tener o no tener hijos y los medios pues para poderlo lograr. Además, se debe indagar sobre las opciones frente a la posibilidad de un embarazo y los planes de vida pues de la pareja o la persona que asiste a la asesoría. También se debe indagar sobre los requerimientos anticonceptivos de la persona, con base pues a su necesidad, a lo que espera de un método anticonceptivo, el tiempo de duración, el uso previo de métodos anticonceptivos y dirigir pues la asesoría de acuerdo a las necesidades y a las expectativas que tiene la persona o la pareja. También se deben indagar los antecedentes médicos, familiares, psicosociales, laborales, ginecológicos, obstétricos y si hay uso actual de métodos anticonceptivos, indagar pues cuál es el tipo de método que están usando, cuánto tiempo llevan usándolo, si tienen satisfacción con ese método, si han presentado algún efecto secundario y su manejo, de preguntar también quién lo indicó, quién lo prescribió, cuál fue el último control de anticoncepción y la razón pues por la que esta persona eligió ese método. También se debe valorar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Además, se debe brindar información acerca del sistema reproductivo. También se debe brindar información sobre todos los métodos anticonceptivos elegibles, sin omitir ninguno. Se debe mencionar el mecanismo de acción, su efectividad, la duración, el modo de uso, sus efectos secundarios, sus beneficios y pues despejar todas las dudas sobre los mitos que existen acerca de los métodos anticonceptivos. Se debe como ofertar o ofrecer con especial énfasis, o sea, los métodos de larga duración, como el implante hormonal y los dispositivos intrauterinos. Además, se debe brindar un acompañamiento con una elección informada y voluntaria del método más adecuado, pues de acuerdo a los elementos ya brindados en la asesoría. Y por último, se debe realizar el examen de acuerdo con los procedimientos seleccionados por la Organización Mundial de la Salud para proveer los métodos anticonceptivos. Para el caso de los menores de 14 años que ya han iniciado relaciones sexuales, se debe brindar la asesoría y la consulta anticonceptiva, iniciar el método seleccionado y activar la ruta de atención de violencia sexual, cumplir con las responsabilidades que impone la ley de la protección de las personas a víctimas de delitos sexuales, informar a las autoridades competentes. En ningún caso se limita o se modifica la atención en salud que debe entregarse a la usuaria. Y por último, voy a hablar de la elección y el suministro de métodos anticonceptivos. Entonces, este se debe hacer de acuerdo con los hallazgos obtenidos y teniendo en cuenta como guía los criterios de elegibilidad para iniciar pues los anticonceptivos y los procedimientos seleccionados para proveer los métodos de planificación familiar. Se debe entregar el método seleccionado y orientar a la persona sobre lo siguiente: sobre los signos de alarma por los que debe consultar, sobre la importancia de los controles y su frecuencia. Las o los usuarios deben ser informados sobre la importancia de asistir a la consulta para sus controles periódicos en caso de complicaciones o cuando se requiera un cambio del método temporal. Y por último, la prevención de infecciones de transmisión sexual. Los métodos anticonceptivos son métodos que previenen o evitan los embarazos en mujeres o parejas sexualmente activas. Existen diferentes tipos de anticonceptivos, los cuales se diferencian en el mecanismo de acción, en el principio activo, en la duración, en su vía de administración y su forma de uso y eficacia. Los métodos anticonceptivos se dividen en hormonales y no hormonales. Entre los no hormonales se encuentran los reversibles, los irreversibles, los de barrera, los de amenorrea de lactancia y los de abstinencia periódica.
La eficacia de estos métodos anticonceptivos se evalúan dependiendo del uso perfecto o ideal, en donde los embarazos ocurridos durante su uso correcto consistente del método son atribuibles a la falla intrínseca de este método y el uso habitual o típico que se le genera. La seguridad de los métodos anticonceptivos se basan en unos criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, que estos resumieron en un documento final las recomendaciones principales en las siguientes categorías. Lo definieron como categoría 1, en donde una condición para la que no hay ninguna restricción en el uso del método anticonceptivo. Categoría 2, una condición donde las ventajas de usar el método pesan más que los riesgos teóricos o probados. Categoría 3, una condición donde los riesgos teóricos o probados normalmente pesan más que las ventajas de usar este método. Y la categoría 4, en donde dice que una condición que representa un riesgo de salud inaceptable si es el método anticonceptivo que se usa. Por lo tanto, se debe garantizar que las personas, una vez hayan elegido el método que se ajusta a sus necesidades, entiendan adecuadamente su uso y conozcan en qué situaciones se considera que está haciendo un uso incorrecto y cuáles son las medidas para lograr la efectividad y la adherencia buscada. Tipos de anticoncepción. Los anticonceptivos de un solo progestágeno. La mayoría de las mujeres pueden usar con seguridad los anticonceptivos de un solo progestágeno, ya que estos son altamente efectivos y son reversibles. El mecanismo de acción de este método anticonceptivo es la inhibición de la ovulación, donde se modifica el moco del cuello, del útero, que lo hace más espeso y con ello se hace más difícil el paso de los espermatozoides. La indicación de este anticonceptivo es que tiene los mismos usos de los anticonceptivos orales combinados en mujer con ciclos menstruales o amenorreas diferentes al posparto o al posaborto. Debemos tener en cuenta que en el posparto, en la lactancia materna, en menos de 6 semanas después del parto generalmente se puede insertar un implante. Después de 6 semanas a 6 meses del parto o la menorrea se puede insertar un implante. Si la mujer está amamantando completa o casi completamente, no se necesita la protección anticonceptiva adicional. Más de 6 semanas después del parto y los ciclos menstruales han regresado, el implante se puede insertar como se recomienda para las otras mujeres que tienen los ciclos menstruales. En posparto, no lactancia materna, menos de 21 días después del parto se pueden insertar un implante. No se necesita protección anticonceptiva adicional y es altamente improbable de que una mujer ovule y en este riesgo de embarazo durante los primeros 21 días del posparto. Entre los anticonceptivos de solo progestágeno se incluyen los siguientes. En ellos encontramos los implantes de solo progestágeno, los progestágeno inyectables de depósito y las píldoras de solo progestágeno. En los implantes de solo progestágeno, la vía de administración del implante es subdérmico. Se deben dar instrucciones a usarlas luego de la aplicación. La de progestágeno inyectable de depósito, esta se encuentra actualmente disponible en Colombia. Llega para uso intramuscular cada 3 meses y puede aplicarse hasta las 4 semanas de retraso para inyección repetida sin necesidad de protección anticonceptiva adicional. Si está razonablemente seguro de que usted no está embarazada, tendrá que abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección anticonceptiva adicional durante los primeros 7 días. Estos son similares en el mecanismo de acción a los implantes de un solo progestágeno. Y en mujeres con ciclos menstruales es dentro de los 5 días posteriores al inicio del sangrado menstrual y más de 5 días después del inicio del sangrado menstrual pueden iniciarse si es razonablemente seguro que la mujer no esté embarazada. Esto también se recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección anticonceptiva adicional durante los primeros próximos 2 días. Si le falta tomar una píldora o más píldoras por más de 3 horas, la mujer debe tomar una píldora tan pronto como sea posible y luego tomarlas diariamente a la misma hora cada día. También se recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección anticonceptiva adicional durante los próximos 2 días.
Tal vez se pueda considerar un uso de un anticonceptivo de emergencia, si es que lo necesita. Los dispositivos intrauterinos. Estos son métodos reversibles de larga duración, altamente eficaces y costo efectivos para todas las mujeres en edad fértil, incluso en mujeres nulíparas y adolescentes. El DIU o té de cobre. Este es un método anticonceptivo reversible de alta eficacia y seguridad. No depende del usuario y no hay fallos por uso incorrecto. Las tasas de expulsiones oscilan entre un 2,4 y un 8,2%. Existen diferentes tipos de este dispositivo intrauterino. El más usado en Colombia es el DIU TQ380, que este es el que tiene más evidencia de mayor eficacia y más larga duración. En el mecanismo de acción del DIU participan diversos mecanismos de cuerpos extraños que producen una reacción inflamatoria local, perceptible en el líquido y las paredes de la cavidad uterina, que está aumentada en la presencia del cobre, el cual alcanza concentraciones elevadas en fluidos intrauterinos y en todo el tracto genital femenino. Esto lo cual ejerce una acción tóxica para los espermatozoides y los ovocitos, lo que afecta la función y la viabilidad de los gametos. El uso del DIU de cobre no altera la fertilidad de las mujeres. En el primer año después del retiro, 80 de cada 100 mujeres pueden quedar embarazadas. En el inicio del método, en mujeres con ciclos menstruales se pueden insertar un DIU dentro de los 12 días posteriores al sangrado menstrual. Su vía de administración, este debe ser administrado en la cavidad uterina. El examen físico debe incluir palpación bimanual, visualización del cuello uterino con espéculo en condiciones de asepsia, inserción sin contacto. Le debe explicar a la usuaria cada etapa del procedimiento, las molestias que puede presentar y enseñarle el DIU que se le va a insertar. La extracción del DIU puede ser retirado en cualquier momento del ciclo siempre que la mujer lo desee. También se debe hacer una indagación de las razones para resolver los mitos o las confusiones. Se debe retirar en caso de que se presente una infección pélvica que no responda al tratamiento o el antibiótico, perforación uterina, cáncer cervical o el endometrio. También por sangrados excesivos que pongan en riesgo la salud de la mujer o al terminar su periodo de vida útil. Los efectos secundarios en general del DIU es bien tolerado por la mayoría de las usuarias. Los efectos colaterales son poco frecuentes y ya que generalmente son limitados a los primeros meses posteriores a la inserción y pueden ser o manifestarse como dolor pélvico durante el periodo menstrual, el aumento de la cantidad y duración del sangrado menstrual, que pueden manejarse con antiinflamatorios. Es importante informarles a las usuarias que el DIU puede ser expulsado espontáneamente durante la menstruación. También hay que enseñarles cómo revisar los hilos y recomendar que acuda al servicio de salud si tiene los siguientes síntomas de alarma, que son fiebre o escalofríos, dolor o sensibilidad pélvica, flujo vaginal purulento o sangrado vaginal anormal excesivo, y se pueden recalcar la importancia de acudir a las consultas de control y el uso de condón para prevenir la ITS. Los anticonceptivos hormonales combinados. Con esto se refiere a los productos anticonceptivos reversibles de corta duración que contienen un estrógeno combinado con un progestágeno. Dentro de los anticonceptivos hormonales combinados tenemos los anticonceptivos orales combinados, que son los que contienen un estrógeno y un progestágeno o progestina en dosis variables, de acuerdo con los principios activos. Existen dos tipos, los cuales están los monofásicos, en los que el contenido de estrógeno y progestágeno es igual en todas las píldoras. Los más usados son los que contienen levonorgestrel de 150 microgramos y etinilestradiol de 30 microgramos. También están los multifásicos, que contienen distintas concentraciones de los esteroides durante los 21 días de administración, y no hay evidencia que sean mejores o más seguros que los monofásicos, pero por lo general son de mayor costo. Las indicaciones para este método, según criterios médicos, están antes del primer embarazo,
en el periodo intergenésico, en posaborto inmediato, en donde no se necesita protección anticonceptiva adicional, en posparto o poscesárea en mujer lactante. Se inician estos anticonceptivos hormonales orales 6 meses después del parto. En posparto o poscesárea en mujer no lactante se puede usar estos anticonceptivos orales combinados 21 días o más después del parto. El inicio del método está dentro de los 5 días posteriores al inicio del sangrado menstrual. Se puede iniciar si está razonablemente seguro de que no está embarazada. Se recomienda abstenerse de tener relaciones sexuales o usar protección anticonceptiva adicional durante los próximos 7 días. La mujer debe tomar la píldora vía oral de preferencia a la misma hora todos los días durante 21 días y comenzar un nuevo blister 7 días después de acabar el anterior. En el periodo en el cual generalmente presenta sangrado uterino, las presentaciones de 28 píldoras, 7 son placebo y permiten la ingesta continua, lo que disminuye la posibilidad de olvido o retraso en el inicio de un nuevo envase. Dentro de los efectos secundarios menores tenemos que en algunas mujeres puede presentar cefalea, náuseas, vómito, mareo, aumento de peso, acné, mastalgia o dolor en las mamas, edema, flujo vaginal inespecífico y tensión premenstrual. También puede presentarse manchado intermenstrual, irritabilidad, disminución de la libido y ánimo depresivo. Como segundo método tenemos el parche anticonceptivo combinado, que es un sistema transdérmico que libera 20 microgramos de etinilestradiol y 150 microgramos de norelgestromin al día. La vía de administración es dérmica, debe aplicarse en piel sana, intacta, limpia, seca y sin vello, como en glúteos, abdomen, porción superior externa del brazo o en la parte superior del torso. En un lugar que no roce la ropa apretada, se coloca un parche semanal por 3 semanas seguidas de una semana sin parche, en un lugar diferente, con las mismas indicaciones de uso que los anticonceptivos orales combinados. Como tercer método tenemos el anillo vaginal combinado, que es un anillo flexible que libera 15 microgramos de etinilestradiol y 120 microgramos de etonorgestrel al día. La vía de administración es vaginal, se debe doblar el anillo entre los dedos e introducir profundamente en la vagina. Se debe colocar un anillo para 3 semanas de uso continuo y se debe retirar durante 7 días y se introduce nuevamente. Como cuarto método tenemos los anticonceptivos inyectables combinados, que son los que contienen una combinación de un estrógeno y un progestágeno. La vía de administración de este método es intramuscular profunda con intervalos de cada 4 semanas. El sangrado ocurre alrededor de 15 días después de la primera inyección. Se debe informar a la mujer que la fecha del sangrado no determina la fecha de la nueva inyección, sino la fecha en la que se administró por primera vez. Ahora seguimos con la anticoncepción de emergencia o anticoncepción postcoital. Son métodos que pueden usarse para prevenir el embarazo en los primeros 5 días después del coito. Están diseñados para el uso de emergencia después de las relaciones sexuales voluntarias, sin uso de método anticonceptivo, fracaso o uso indebido de estos, como píldoras olvidadas, ruptura o deslizamiento de condón, expulsión de DIU, relaciones sexuales en periodo fértil y falla del retiro, violación o sexo forzado. Existen disponibles 4 métodos de anticonceptivos de emergencia, en los cuales está los DIU de cobre,
Este es un método efectivo que reduce el riesgo de embarazo en más del 99% si se inserta dentro de las 120 horas posteriores al coito, después de las relaciones sexuales sin protección. También están las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel. Se recomienda una dosis única de 1,50 miligramos. Estos causan menos náuseas y vómitos. También está el acetato de ulipristal. Se recomienda también dosis única de una tableta de 30 miligramos. Este puede ser más efectivo que las otras opciones entre las 72 horas y 120 horas después de las relaciones sexuales sin protección. Por último, tenemos las píldoras anticonceptivas combinadas de estrógeno y progestágeno. Se recomienda dosis dividida de 100 microgramos de etinilestradiol más el 0,50 miligramos de levonorgestrel cada 12 horas. Idealmente, los tres tipos de píldoras anticonceptivas de emergencia deben tomarse tan pronto como sea posible después de las relaciones sexuales sin protección. Dentro de las 120 horas son más efectivas en las primeras 72 y su eficacia va disminuyendo con el tiempo. El suministro de la anticoncepción de emergencia debe ser acompañado de una asesoría en anticoncepción de calidad para así promover el uso correcto y consistente de un método regular, ajustado a las necesidades de la usuaria y deben estar disponible para entrega a todas las mujeres en edad fértil sexualmente activas, tan pronto como sea posible después de relaciones sexuales sin protección. Ahora seguimos con los métodos de IAS estándar. Este es un método basado en el conocimiento de la fertilidad. Incluye el método de ovulación, el método de 2 días y el método sintotérmico. Puede usarse en combinación con métodos de abstinencia o barrera durante el tiempo fértil, para ayudar a determinar si las mujeres con ciertas condiciones o características médicas puede usar con seguridad. Este método se debe tener en cuenta lo siguiente: la iniciación de los métodos de IAS estándar. Mujeres cuyos ciclos menstruales estén dentro de un rango de 26 a 32 días, se debe proveer otro método anticonceptivo para la protección en los días 8 a 19 si la mujer lo desea. Los usuarios de métodos de días estándar que tienen relaciones sexuales sin protección entre los días 8 a 19 deben considerarse el uso de anticonceptivos de emergencia si es apropiado. La probabilidad de un embarazo aumenta cuando el ciclo menstrual está fuera del intervalo de 26 a 32 días, incluso si se evita las relaciones sexuales sin protección entre los días 8 a 19. Tenemos también el método de amenorrea por lactancia materna. Este es un método anticonceptivo usado en los primeros 6 meses posparto por mujeres que están con lactancia exclusiva y en amenorrea. Es el único método considerado natural porque en el posparto y durante el periodo de lactancia la mujer tiene una forma natural de un periodo de infertilidad que puede durar entre 2 meses y 2 años o incluso más. Se puede aplicar este método siempre y cuando se garantice las siguientes condiciones: el amamantar exclusivamente y el estar en amenorrea hasta los 6 meses de edad del hijo. Seguimos con el retiro o coito interrumpido, el cual consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación y eyacular fuera de esta, previniendo de que el semen no entre en contacto con los genitales externos. Esto se realiza con el fin de impedir que el esperma entre en la vagina.
La efectividad de este método, si se usa de manera perfecta, es el 96%, siempre y cuando sea una forma correcta y sostenida. El retiro o coito interrumpido es uno de los métodos menos eficaces, porque a veces es difícil determinar correctamente cuándo hay que retirar el pene, lo que puede provocar que se eyacule estando ese aún dentro de la vagina, y adicionalmente se puede encontrar espermatozoides en el líquido preeyaculatorio. Cabe recalcar que no protege de las ITS o VIH. También tenemos el condón masculino y femenino. El condón masculino de látex es efectivo como método de doble protección para la prevención de embarazos y de ITS, siempre y cuando si se utiliza de manera continua, correcta y consistente. Su efectividad para prevenir embarazos no planeados si se realiza un uso perfecto es del 98%. Y con el uso habitual disminuye la efectividad al 82%, es decir, la tasa de falla es de 18%. Está contraindicado en personas alérgicas al látex. Dentro de las indicaciones tenemos hombres y mujeres en edad fértil sexualmente activos de manera individual o en pareja para prevenir embarazos no planeados. Parejas sexualmente activas con diagnóstico confirmado de VIH al menos en uno de sus miembros. Parejas sexualmente activas con diagnósticos confirmados de hepatitis B o hepatitis C al menos en uno de sus miembros. Parejas sexualmente activas con diagnósticos y tratamientos de ITS. Se suministrarán 15 unidades por mes por periodo mínimo de 3 meses. Para tal efecto deben estar disponibles en toda la red prestadora de servicios de salud. Los condones femeninos son efectivos y seguros, pero no son utilizados tan ampliamente por los programas nacionales como los condones masculinos. También están los métodos permanentes quirúrgicos, en los cuales encontramos la esterilización quirúrgica masculino o vasectomía, que es una técnica realizada por profesionales en medicina especialista en urología. Se debe entregar instrucciones posoperatorias y proporcionar métodos de barrera durante los primeros 3 meses post procedimiento. Puede ser por ser el tiempo requerido para que el recuento espermático sea negativo. El usuario debe recibir información clara y apropiada. Tenemos la esterilización quirúrgica femenina, Pomeroy o ligadura de trompas. Es una técnica realizada por el profesional en medicina especialista en ginecología. Dentro de las indicaciones tenemos que el procedimiento se puede realizar en un intervalo de los primeros 7 días del ciclo menstrual, el posaborto, el posparto o intracesárea. Puede ser por laparoscopia o mini laparotomía, y en esta deben utilizarse materiales de sutura absorbibles. Es preciso entregar instrucciones posoperatorias. Se recomendará evitar la actividad sexual en la primera semana posoperatoria y se debe informar a la usuaria que la cirugía no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Luego de entregar o iniciar el método anticonceptivo, se debe educar como mínimo en los aspectos que a continuación son señalados. Se debe informar los signos de alarma frente al uso del método. Se debe informar el manejo en casa de posibles efectos secundarios. Se debe recordar que los métodos anticonceptivos no protegen contra infecciones de transmisión sexual. El uso de anticoncepción de emergencia si se presenta uno de los siguientes casos: la relación sexual sin uso de un método anticonceptivo, especialmente en el periodo fértil.
Uso incorrecto de un método anticonceptivo. Ruptura, filtración, deslizamiento o retención del condón masculino. Desplazamiento o retiro temprano del condón masculino. Expulsión total o parcial del dispositivo intrauterino. Olvido de una o varias tabletas anticonceptivas en caso de violencia sexual si la mujer no está usando un método anticonceptivo. Se debe dar cita de control de acuerdo al método elegido. Dentro de la periodicidad de los controles de acuerdo al método anticonceptivo están los siguientes. Como método natural, el control debe ser cada año. Con método de amenorrea de la lactancia, el control debe ser a los 3 meses posparto. Con métodos hormonales, el control es a los 3 meses y luego cada año. Con el implante subdérmico, el control es al mes, a los 3 meses y luego cada año. El DIU intracesárea o posparto, el control es en la consulta de puerperio, al tercer mes del posparto y luego cada año. El DIU posaborto, el control es al mes, 3 meses y luego cada año. La esterilización quirúrgica masculina es a la semana y luego a los 3 meses con recuento espermático, posteriormente cada año o cada 2 años. La esterilización quirúrgica femenina, el control debe ser a la semana postquirúrgica y al año. La atención en salud para la asesoría o control, el objetivo de esta atención es hacer seguimiento a mujeres, hombres y sus parejas que están usando algún método de anticoncepción. Esto con el fin de identificar efectos secundarios, adherencia al método, reforzar señales de alarma y hacer provisión efectiva del método anticonceptivo para dar continuidad al proceso de anticoncepción. Esta consulta incluye indagación de la satisfacción del paciente con el método, presencia de efectos secundarios y manejo del método en casa. Se debe brindar información que aclare las dudas de los usuarios frente al uso del método seleccionado. Brindar información relacionada con el uso correcto de la anticoncepción de emergencia. Brindar orientaciones generales acerca de los próximos controles y corroborar que la información brindada a la paciente quede plenamente clara. Asimismo, indicar fecha del próximo control.